Ok, jóvenes, vamos a continuar con lo que es el tema de derivadas. Estamos viendo lo que son las derivadas. ¿Ya? Entonces, primero, un poco recordando, primero hemos calculado las derivadas cuando las funciones estaban en forma explícita, ¿no? Luego también hemos calculado derivadas cuando algunas funciones que no necesariamente tienen que estar explícitas, es decir, cuando estaba en forma implícita. Aquí le hemos llamado derivadas implícitas. Pero en ambos casos, hasta el momento, ambos casos que hemos hecho, hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado cuando el X y Y se relacionan por una curva, ¿no? Por una curva en particular, es decir, cualquier punto de la forma X, Y es este punto, ¿no? Cualquier punto de X, Y es un punto, cualquier punto del plano cartesiano. Entonces, vemos diferentes valores de X, Y, buscamos los puntos, ¿no? Y esa era la gráfica de la relación o en función en particular. Pero va a haber que va a haber aplicaciones, ¿ya? Donde vamos a requerir que aparte de X y Y se relacionan con cualquiera de estas ecuaciones, ¿ya? También cada uno de estos depende de una nueva variable, ¿no? Una nueva variable. Por ejemplo, podríamos hablar en términos de, por ejemplo, a ver, yo quiero saber, por ejemplo, de un automóvil. Por ejemplo, de un automóvil podría estar en este punto, ¿no? Aquí estoy X, Y. Podría estar en forma genérica aquí, en el punto X, Y. Un automóvil podría estar en este punto, pero yo quisiera saber de este automóvil relacionar con el tiempo. Es decir, quiero decir que este X depende del tiempo y este Y también depende aquí del tiempo. ¿Ya? Eso que estoy diciendo, estoy generando un nuevo eje que se llama un eje acá, recta real, que le estoy llamando T, que estoy llamando T. Es decir, para cualquier T de aquí, en este caso para cualquier tiempo, en algún tiempo, la posición del móvil puedo calcular, ¿no es cierto? Así, ¿no? La posición móvil va a estar en estos puntos dependiendo del valor de t. ¿Cómo lo digo eso entonces? Entonces voy a decir que la variable x va a depender del tiempo, variable y también va a depender del tiempo. Es decir, aparte de que estas variables x y y se relacionan, aparte de eso, cada una de estas variables dependen de otra variable, ¿ya? De otra variable. Entonces, vamos a decir aquí, pues vamos a decir que este X depende del tiempo, este Y también depende del tiempo. Esta ecuación se le conoce como ecuación paramétrica. Ecuación paramétrica. ¿Ah? Es decir, cualquier punto ahora sí, ya, en cualquier punto en el plano, podría tan solo yo requerir que la relación de variables x y y, o podría yo querer analizar cuando cada una de estas variables se relaciona con una nueva variable. Entonces, si está con una nueva variable, voy a tener varios puntos acá y voy a generar una curva acá, ¿no? Y esa curva lo que se conoce como curva paramétrica. ¿Ya? Se llama curva paramétrica. Entonces, este es lo que se conoce como ecuación paramétrica. Entonces, podríamos dar algunos ejemplos. A ver, aquí podríamos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, podría yo decir que x es igual a x de t y ese es el t al cuadrado. Y el y es el y de t, es por ejemplo t más 1. Y obviamente aquí voy a decir que el t es todos los reales. Por ejemplo, si yo quiero graficar esta curva, entonces yo tendría que dar valores a t aquí en todos los reales
y es ir hallando los puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo lo que tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Hacer una tablita, en este caso ya 3 columnas. Acá va a estar el T, acá va a estar el X, acá va a estar el Y. Pues, por ejemplo, podré yo decir el T, por ejemplo, voy tomando valores, todos los reales, y acá podría tomar algunos enteros, algunos valores para hacer cálculo rápido. Entonces t cuadrado es 9, entonces x vale 9, y va a ser t más 1, que sería menos 2. Y así, por ejemplo, t puede valer menos 2, y acá sería 4, y acá sería menos 1. Acá podría ser menos 1, acá x es t cuadrado 1, y acá sería 0. Y así voy continuando. T es 0, o sea, acá sería 0, acá sería 1, y así, ¿no? Y así voy continuando, acá sería 1, por ejemplo, t. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. A ver, para algunos valores más, acá podría ser t2 al cuadrado, 4. Y acá 4, ¿no? Acá t2, acá sería 3. Y acá, por ejemplo, 3 al cuadrado, 9. Y t más 1, 3, acá 4. ¿No? Y así podría yo continuar en parte positiva y por parte negativa. Entonces, para graficarlo, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ubicar estos pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Estos pares ordenados, ¿no? Por ejemplo, 9, menos 2. 9 para x, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá 9. Acá 1, 2, menos 2, aquí. El primer punto está aquí. El 4, menos 1. 1, 2, 3, 4, menos 1, aquí. Y, a ver, 1, 0. 1, 0, aquí. Luego 0,1. Luego 0 para x, 0 para x, 0 para x. A ver, perdón, acá. Primero 1, 1, 0, acá. 1 para x, aquí, ¿no? Y luego aquí 0 para x, 0 para x y 1 para y. Y 1 para y por aquí. 1 para y. Y así seguimos, ¿no? 1 para x, 1 para x, 2 para y. Acá 2 para y. Aquí. 4 para x, 1, 2, 3, 4 para x y 3 para y. 2, 3 acá. Ahora, 9 para x, aquí 9 para x, 4, ¿no? Aquí. Si ustedes se fijan, más o menos qué forma va a tener eso? Si yo junto, ¿no? Esa curva, realmente esa es una parábola. Realmente esta es una parábola que pasa por esos puntos. Es una parábola. ¿Y cuál es el comportamiento que puedo sacar de aquí? Es lo siguiente. Cuando el t valía menos 3, aquí empiezo este punto. Cuando voy aumentando el valor de t, voy aumentando en ese sentido. Es decir, yo puedo ver el movimiento que sigue. El movimiento va a ser este de aquí, ¿no? Y voy aumentando, el movimiento va a ser en este sentido. ¿Ya? Cuando doy valores a R, que son los reales. ¿Correcto? Entonces, de esa forma graficaríamos cuando está en forma paramétrica. Obviamente hay criterios para graficar, ¿no? Hay criterios para graficar, pero una forma sería aquí dando muchos valores, ¿no? Muchos valores. Es más, aquí he graficado así en forma parabólica porque más o menos ya puedo intuir que esta es una parábola, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puedo intuir? Porque podríamos hacer el cálculo aquí de retroceder a la coordenadas x, y saber que esa es una parábola. Pero si no, hay que dar muchos valores, ¿no? 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, ¿no?
Entonces recién vamos a ver qué forma tiene tiene la curva. Pero para no estar haciendo esos puntos, podemos hacer lo siguiente. Que esta ecuación, vamos a retornar, vamos a desaparecer en otras palabras el parámetro. Vamos a desaparecer el parámetro. Entonces, a ver, voy a hacer ese proceso. En este caso, tengo que x es igual a t cuadrado. El y es igual t más 1. Entonces, esta es la ecuación paramétrica. Entonces, ¿qué puedo hacer? De acá despejar el t que tengo. Tendría y menos 1. Y eso reemplazar aquí. Entonces voy a tener que x es igual y menos 1, que es el t, y al cuadrado. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hacer desaparecer el parámetro. Acabo de desaparecer el parámetro. Como podrán ver, esto es en plano cartesiano, esta es una parábola, ¿no? ¿Una parábola con qué? Con vértice en 0,1 y se abre hacia la derecha. Es decir, esta es la parábola, ¿no? Con vértice en 0,1 aquí y se abre hacia la derecha, aquí. Y eso es lo que habíamos llegado a graficar. Ojo que esta es la curva, ¿no? Esto es una parábola. Esta es la gráfica de esta parábola. ¿Correcto? Entonces, de esa forma podríamos igual, hay equivalencias con el eje, con ecuaciones paramétricas, con las ecuaciones que se conocen como ecuaciones cartesianas. Este de acá, esta partecita se llama ecuaciones paramétricas y este de acá son ecuaciones cartesianas, ¿no? Porque está las variables x, y podemos graficar en eje x, y, en plano cartesiano. Este se llama ecuaciones paramétricas. Y aquí la variable que va a aparecer acá, la tercera variable se va a conocer como parámetro. Se va a conocer como parámetro. Y podemos dar otro ejemplo, en este caso al revés, es decir, por ejemplo, yo podría tener en la ecuación en coordenadas cartesianas la circunferencia, ¿no? ¿Cómo yo llevaría a ecuaciones paramétricas esto? Tan solo dando, por ejemplo, un ejemplo sería, ah, al x le doy coseno de, por ejemplo, de t, y al y le doy seno de t, ¿no? ¿Por qué puedo dar eso? Porque aquí si yo reemplazo va a ser coseno al cuadrado más seno al cuadrado y hay una identidad, ¿no? Y para estar en el mismo, porque es círculo, esta es una circunferencia, digo que el t va a estar aquí tan solo de 0 a 2pi, ¿no? De 0 a 2pi. Entonces esta sería la ecuación cartesiana y esta sería la ecuación paramétrica. Y la gráfica, obviamente, y la gráfica es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, cuando t es 0, acá t es 0, ¿estoy dónde? T es 1,0. Cuando t es 0, acá estoy 1,0. Por aquí. Por ejemplo, cuando t es pi medios, acá estoy pi medios, acá sería pi medios, ¿por qué? Porque pi medios estaría acá a 0,1, 0,1. Y en pi, por ejemplo, estaría acá menos 1,0. ¿Por qué? Reemplazando acá, pues, ¿no? Aquí. En 3 pi medios estaría acá 0, menos 1, ¿no? 0, menos 1. Este es 1,0. Este es 1 menos 1,0. Ahí está, ¿no? Son los valores. Y cuando llego nuevamente al 2pi, voy a regresar a este punto. En otras palabras, esta es la circunferencia que tenemos ahí, ¿no? Ahí está la circunferencia de ¿qué? De radio 1. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la ecuación paramétrica? Es que me va a indicar la dirección. Yo empecé de 0 para valor de 0 aquí y fui avanzando en este sentido. En antihorario, ahí está, ¿no? Antihorario. Entonces, esta es la ecuación cartesiana y esta es la ecuación paramétrica de la circunferencia, podríamos llamar así. ¿Ah? Entonces, ¿por qué hemos hecho acá un repaso?
Entonces un repaso de este de que se llama ecuaciones paramétricas es porque ahora vamos a calcular las derivadas cuando la curva está en ecuación paramétrica. En este caso, ya, en este caso, todo caso aquí, y a ver. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada. Aquí, en todo caso, antes de pasar a la definición, deduzcamos, a ver. Entonces vamos a tener la ecuación paramétrica en general x de t y y va a ser y de t, que depende de un nuevo parámetro. Entonces, si yo quiero calcular la derivada, me van a pedir qué cosa, me van a pedir hallar, ¿no? Y'. Y cuando me hablan de y', me están hablando calcular derivada con respecto a x. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto de acá? Entonces yo podría partir de acá. Yo podría partir de aquí. Que tenemos que y, a ver acá. ¿El y de qué depende? El y depende de x, ¿no? El y depende de x. Aquí, entonces voy a ver aquí. Entonces el y depende de x, ¿no? Es lo que conocemos. Y depende de x. Pero en este caso, el x depende de t. Entonces yo podría reemplazar eso de ahí. En este caso, el x depende del t. Entonces, cuando me pidan calcular la derivada con respecto a t, si yo escribí esto, al final el y también ahora que en este caso ya depende de t, pues, ¿no? Este y, porque la última variable es el t. Acá hay una función compuesta. Primero es el f, el segundo es el x. Entonces, si yo calculo derivada de y con respecto a t, ¿cómo sería? Función compuesta, pero primero lo derivo el y, en este caso f. Acá esta función escribimos igual por la derivada de x. Por la derivada de x, ¿no? Entonces, escribiendo en términos de simbología de Leibniz, ¿no? Sería de esta forma. Entonces, este y', ¿a qué es igual? Y' es igual también, ¿no? Que es derivada de f con respecto a x. O derivada de y con respecto a x. Y ¿cómo es? Es derivada de x con respecto a t. Porque aquí derivé con respecto a su variable. Entonces, de aquí a mí me van a pedir calcular esta derivada. Entonces me van a pedir calcular esta derivada. ¿Eso dónde está? Eso está aquí. Eso está aquí. Entonces, ¿cómo despejaría esto de acá? Entonces, despejaría derivada de y con respecto a t sobre derivada de x con respecto a t. Entonces ya tenemos una fórmula para calcular derivadas cuando la función está o la ecuación está en forma paramétrica. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Cuando la función está en forma paramétrica, ¿no? Y el t es el parámetro, entonces la derivada de y con respecto a x vamos a calcular con esta fórmula que tenemos aquí. Acá tenemos varios ejemplos. A ver, vamos a dar los ejemplos. A ver, vamos a dar ejemplos. A ver aquí. Primer ejemplo. A ver, por ejemplo, me dan esta ecuación. Bueno, ya directo. T más 1. Y el y es igual a t sobre t más 1 todo al cuadrado. Entonces me dan esta ecuación paramétrica. Me piden hallar obviamente la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Entonces solución. Entonces lo único que tengo que acordarme es para calcular esta derivada es lo siguiente. ¿Cómo es la fórmula que acabamos de deducir en sí?
es derivada de y con respecto al tiempo, en este caso con respecto a t, sobre derivada de x con respecto a t. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular cada una de estas derivadas, ¿no? Y eso, entonces, por aquí, a ver. Entonces, de aquí puedo calcular primero derivada de x con respecto al tiempo. Sería aquí, este es derivada del cociente, ese es t más 1 al cuadrado, 1 aquí, ¿no? Esa derivada, ya está. Aquí, ahora, derivada de y con respecto al tiempo, aquí tendría que aplicar regla del primero de regla de cadena, viene dos veces t sobre t más 1, ¿no? Es decir, bajo a multiplicar el resto 1. Hasta ahí es potencia. Por, ahora aquí, derivada del cociente. Denominador al cuadrado. Denominador, aquí escribimos denominador. Por la derivada del numerador, que sería 1. Menos numerador. Y por la derivada del denominador, que sería también 1. Ahí está, eso sería. Acá simplificando, aquí va a quedar t menos t 0, quedaría 1, por 2 acá sería 2t, sobre t más 1 al cubo. Como ya tengo esas respuestas, por lo tanto, aquí tan solo reemplazo, ¿no? La derivada de y con respecto a x va a ser, en el numerador va a estar esta derivada, 2t, sobre t más 1 al cubo. Sobre derivada de x, de acá sería, derivada de x con respecto a t sería menos 1 sobre t más 1 al cuadrado. Ya simplificando aquí me va a quedar menos 2t sobre aquí, este va a subir al numerador y el denominador va a estar t más 1 al cubo y va a quedar tan solo t más 1. Y esa sería la derivada que nos pedía. Entonces, esa es la derivación paramétrica. Entonces, veamos otros ejemplos. A ver, ejemplo 2. Por ejemplo, x en este caso me dan que a es igual a coseno de t más t veces seno de t. Y el y depende de a veces seno de t. Su audio, por favor. Seno de t menos t veces coseno de t. Por ejemplo, me dan esas ecuaciones paramétricas y si me piden hallar derivada de y con respecto a t de x, en sí me van a pedir esto de acá, con respecto a x. Solución, único que tengo que hallar es derivada cada uno con respecto a t y reemplazar en la fórmula. Entonces, primero hallemos derivada de x con respecto al t. Entonces, acá va a ser, el a es una constante, sale afuera la derivada. Derivada del coseno es menos seno más. Acá aplicamos regla del producto, derivada del primero por el segundo más primero por la derivada del segundo. Primero, que es el t, derivada del seno, es coseno de t. Coseno de t. Y senos se cancelan, acá va a quedar a veces t por coseno de t. Entonces sería la primera derivada. Ahora la derivada de y con respecto a t sería aquí, el a es una constante, sale afuera la derivada. Derivada al seno es coseno menos, acá paréntesis, acá derivar el producto, acá sería derivar primero por el segundo, más primero, por la derivada del segundo sería menos seno. Menos seno. Y acá menos, ¿no? Menos por más, acá menos. Menos. Entonces, tendríamos aquí, a veces, cosenos se simplifican, ¿no?
Coseno menos, acá sería más. A veces t seno de t. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es, esto es el numerador, derivada de y con respecto a t es a veces t seno de t sobre a veces t coseno de t. Simplificamos a t, esto sería tangente de t. Eso sería esa derivada. Esa sería esa derivada. Entonces, y así practicamos, como podrán ver, único detalle aquí es recordar esta fórmula que acabamos de decir justificar, ¿no? Y los otros es aplicar las reglas de derivación que hemos aprendido anteriormente. Ahora veamos, veamos un par de ejercicios más. A ver. Por ejemplo, a ver, me dan esta ecuación secante de t y el y va a ser igual a tangente de t. A ver, que me piden hallar ahí, hallar la tercera derivada, ¿verdad? La tercera derivada con respecto a x. Acá me piden calcular la tercera derivada con respecto a x. Entonces, para yo tener mi tercera derivada que tengo ayer, primera derivada, segunda derivada, entonces solución. Solución. Entonces hallemos la primera derivada. Nos recordemos, la primera derivada, ¿cómo hallaría? Es la derivada de y con respecto a t sobre derivada de x con respecto a t. Entonces tengo que calcular cada una de estas derivadas. A ver aquí. De aquí vamos a obtener, aquí, derivada de x con respecto a t. ¿A qué sería? Derivada de t de x con respecto a t, es decir, derivada de secante. Derivada de secante es secante por tangente, ¿no? Derivada de secante, secante por tangente de t. Ya tengo la respuesta. Y de acá voy a tener derivada de y con respecto a t. Derivada de tangente es tan solo secante cuadrado de t. Eso reemplazamos acá. Vamos a tener aquí secante cuadrado de t sobre secante de t por tangente de t. Entonces simplificamos un tangente, acá va a quedar secante de t, un secante, acá va a quedar tangente de t. Aplicamos aquí, este de acá es 1 sobre coseno, este es seno sobre coseno, se simplifican cosenos, quedaría cosecante de t. Cosecante de t. Hasta ahí hemos calculado la primera derivada. Hasta ahí hemos calculado la primera derivada. Pero me piden acá la tercera derivada. Para calcular la tercera derivada, tengo que calcular la segunda derivada. Así que aquí, como una observación, lo siguiente. Ahora yo tengo, este de acá sería la fórmula de la primera derivada. ¿Cuál sería la fórmula para la segunda derivada? ¿Cuál sería la fórmula para la segunda derivada? Es decir, aquí, para la segunda derivada, cuando esté en forma paramétrica, ¿cuál sería? Sería derivar, este de acá sería como un nuevo y, sería derivar el y con respecto al tiempo, que sería este de acá. Derivada de y con respecto a x. Es decir, este es como si fuera mi y, ¿no? Nuevamente mi y sobre, ahora derivada de x con respecto a t. Entonces, es decir, este lo voy a tomar como si fuera un nuevo y. Entonces, ¿cómo derivo paramétricamente una nueva derivada? Es derivar el y con respecto al t sobre derivada de x con respecto al t. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar? Tengo que hallar esas derivadas que me piden ahí, pues, ¿no? Es decir, derivar esta que tengo con respecto a t. Acá ya tengo esta derivada, que es esto. Tengo derivar con respecto a t y reemplazarlo aquí. Entonces, ¿cuál es la derivada? Aquí lo que tengo en la función, ¿qué es esto? Derivada con respecto a t. Es decir, ¿cuál es la derivada de cosecante de t? ¿Cuál es la derivada de cosecante de t?
Derivada de cosecante de t es menos, ya reemplazo directo, es menos cosecante de t por cotangente de t. Esa es derivada de esta con respecto a t. Ahora derivada de x con respecto a t, eso es lo que ya tenemos acá. Eso es secante por tangente, ¿no? Aquí arriba. Es secante por tangente de t. Si queremos, simplificamos, ¿no? Simplificamos. Si algo se puede simplificar. Aquí, a ver, en la otra, todo caso en la otra hoja. A ver. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí. Vamos a simplificar, a ver. Cosecante es 1 sobre seno de t. A ver, vamos reemplazando acá. Acá va a ser menos, aquí, ¿no? Es 1 sobre seno de t por el cotangente es coseno sobre coseno de t Seno. sobre seno de t. Hasta ahí. Ahora en el denominador, el secante es 1 sobre coseno de t. El cotangente es, perdón, en este caso tangente, ¿no? Acá es tangente, que es seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Entonces, aplicando medios extremos, acá sería menos, arriba va a ver, coseno, coseno, coseno al cuadrado, coseno al cubo. Coseno al cubo. Sobre, acá medios extremos, seno, seno también seno al cubo. Seno al cubo. Y eso es, ¿no? Entonces la derivada segunda, con respecto a x, vean la potencia. Aquí es al de la potencia, acá en cambio acá es al x. Hay que tener cuidado con las notaciones, ¿ya? Entonces este de acá es menos cotangente al cubo de t. Este es cotangente al cubo de t. Entonces ya calculé mi segunda derivada. Ahora vamos a calcular la tercera derivada. Ahora nuevamente, ¿cuál sería la fórmula? Otra observación aquí. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de la tercera derivada? Con respecto a x. Sería calcular esta derivada y con respecto a t, ¿no? Es como si fuera un nuevo y con respecto a t, calcular esta derivada, ¿no? Y obviamente sobre derivada de x con respecto a t. Entonces, aquí ya repasando, derivada de esto que tengo aquí con respecto a t, es decir, derivada de cotangente al cubo de t, ¿cómo sería? Acá el menos, queda primero la potencia, 3 veces cotangente de t al cuadrado. Hasta ahí derivé la potencia. Ahora, derivada de cotangente, ¿a qué es igual? Derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado de t. Es menos cosecante al cuadrado de t. Ahora ahora esta derivada es, ya teníamos, es secante por tangente. Es acá, secante de t por tangente de t. Ojo que este son por A. Entonces acá, a ver, entonces ya tan solo hay que simplificar, a ver si algo se puede simplificar, ¿no? Es proceso único, a ver, por ejemplo, menos por menos más. Bueno, hay que seguir simplificando, ¿no? Si algo se puede simplificar, ¿sí? Entonces acá por lo pronto el signo. 3 cotangente al cuadrado de t por cosecante al cuadrado de t sobre secante de t por tangente de t. Hay que llevarlo en función de senos, cosenos, y algo se puede simplificar, simplificamos.